Tu palabra, Señor, traiga vida sobre nosotros, Padre. Y nos podamos regocijar en todo aquello que tú tienes, Señor, dispuesto. Y yo sé que tu bondad, que tu misericordia no se apartarán de tu pueblo, Señor, sino que podremos caminar seguros, Señor, sabiendo que tú eres el que nos da aliento y que nos das oportunidades y que hoy, Señor, derramarás de tu aliento, de tu paz, de tu bondad, de tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. Quedamos a la expectativa, pero sobre todo, Padre mío, enséñanos, Padre, con tu palabra. Permítanos ser guiados por ti, ser alentados por ti, Padre. Permítanos conocer esos caminos, Señor, que has dispuesto para nosotros, Señor, para honrarte, Señor, para bendecirte, Padre, para descansar en tus promesas maravillosas, en tus hechos asombrosos, Padre, para proclamar que tenemos un Dios vivo, para anunciar en medio de las naciones que tú eres poderoso, Señor, para enfrentar cualquier situación, Dios, que tenemos que pasar, Señor, pero con la plena seguridad de que tú estás a nuestro lado, Señor, trayendo vida, trayendo gracia, trayendo aliento de vida, paz a nuestro corazón, Señor. Exáltate en nuestro corazón y en nuestra vida y permítanos descansar en ti, Padre. Gracias por enseñarnos, gracias por escucharnos y gracias por el regocijo que trae a nuestro corazón. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor y poder ser alentados por esa gracia infinita que Él tiene dispuesta para nosotros. Quiero compartir contigo un texto en esta parte de la meditación de la palabra, sobre todo como respuesta a las batallas, a las circunstancias, a la lucha que sostenemos a diario, pero también a comprender por qué a veces Dios nos promete tantas cosas, pero algunas de ellas las alcanzamos, otras quedan pendientes y mucha gente se desanima en el camino. Uno porque simplemente escucharon, pero no se percibieron cuáles eran las condiciones para alcanzar esa promesa de parte de Dios. Hay un actuar de Dios que a veces nosotros no alcanzamos a comprender y pensamos que basta simplemente con acercarnos a Dios y ya todos los problemas se solucionaron y realmente no es así como nos enseña lo que dice la palabra. En algunos casos sí. Hay momentos que Dios nos sorprende dándonos respuestas inmediatas a muchas de las peticiones, de las oraciones, cubriendo nuestras necesidades que ya traemos y que tenemos o que estamos pasando. Otras son procesos. Y esos procesos a veces tardan. En algunos casos simplemente oramos al Señor y Él nos responde. En otros casos tenemos que pelear, que tenemos que luchar, tenemos que permanecer hasta obtener la promesa. Pero qué bueno es cuando hemos comprendido, hemos tenido ese discernimiento, ese entendimiento mejor de lo que Dios quiere hacer y la forma como Dios quiere que alcancemos lo que Él nos ha prometido y lo que Él se ha propuesto en nosotros. Una de las cosas que podemos estar seguros, mi hermano, mi hermana, es que Dios cuenta contigo, cuenta conmigo. Que como la única forma de manifestar su poder en el mundo a la gente que no le conoce es a través de nosotros. Pero también espera que a través de nosotros aprendamos a tener esa plena confianza, esa plena seguridad de que estamos, de que Él está con nosotros y alcanzaremos todo aquello que Dios nos ha prometido. Hay cosas que nos van a costar. Qué bueno que hayan personas que estén dispuestas a permanecer hasta obtener lo prometido. El libro de Hebreos creo que hace un cuadro bien amplio de hombres y mujeres que dejaron testimonio de vida en el Antiguo Testamento, en los principios, de cómo permanecieron y alcanzaron sus objetivos. Inclusive alcanza a decir en la parte final de Hebreos 11 que algunos no se contentaron con lo que recibieron porque esperaron algo mejor. Y creo, hermano, con toda seguridad que Dios siempre va a tener lo mejor para ti, que en medio de las luchas, de las batallas, tal vez los jóvenes que no tienen la fortaleza que tenemos, las personas que ya hemos recorrido gran parte del camino, que tenemos la seguridad de conocer a Dios y que muchas de las cosas las vamos a tener esforzándonos y trabajando unidos con Dios en su poder y haciendo aquellas
aquellas cosas, aquellas instrucciones que Dios nos ha dado. Hemos estado meditando esta semana y espero hoy y mañana meditar sobre el texto que inclusive el día de ayer estuvimos de Josué capítulo 11 a partir del versículo 16. Ayer hablamos de un tiempo, de un batallar de parte de Dios. En el versículo 18 del libro de Josué capítulo 11 dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Yo no sé cuánto tiempo lleva luchando, mi hermano. Yo no sé inclusive si te has desanimado porque a lo mejor has escuchado otras voces que son contrarias a los propósitos de Dios y hay mucha gente que te ha vuelto atrás. En el tiempo que el Señor me lleva permitido servirle durante casi del tiempo de la conversión, he visto mucha gente quedarse en el camino, cansado, renegando de Dios, pero nunca han permanecido luchando hasta obtener lo prometido, como dice en el libro de Hebreos. Pero en este pasaje, y está hablando de Josué, yo les decía que me impacta la vida de Josué porque no fue una persona que se quedó simplemente esperando que Dios hiciera todas las cosas, sino que hizo todo conforme Dios le había instruido, a pesar de que era una batalla constante, que tenía que enfrentar reyes. Y permítame, voy a leer nuevamente a partir del versículo 18 de Josué capítulo 11, porque dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Versículo 19 dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabón. Fueron los únicos, inclusive, si ustedes leen, creo que es el capítulo 9, donde ellos vinieron casi con un engaño y Josué se dejó engañar, 8 9 y Josué simplemente por no consultar a Dios, inclusive hay una lección de vida bien interesante con este pueblo que hizo pacto con ellos, que inclusive más adelante trajeron problemas y dificultades, pero miren lo que está diciendo, no hubo ciudad, no hubo pueblo que hiciese, dice, que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Y escuchen lo que dice la parte final del versículo 19. Todo lo tomaron por la guerra. Alguna versión dice, todo lo tomaron por la fuerza. A veces yo me pregunto si Dios lo prometió porque simplemente nos sacó corriendo a toda la gente y les fue entregando los terrenos a medida que iban avanzando. Pero algo que le correspondió y que tal vez aquellos que nos gustan hablar más de paz, de la presencia de Dios, de la justicia de Dios, decimos, no, pues no, esto me lo volverán y pues que Dios obre en el corazón de ellos y a veces Dios nos dice, tienes que pelear por lo que es tuyo. ¿Acaso tú no vas a pelear por tus hijos para que ellos vean la salvación de Dios? ¿Habrá alguna persona que se atreva a decirte, tal vez con una palabra no inspirado por Dios? Pueden haber algunas excepciones de donde Dios te diga, ya no oré más por tus hijos, suéltalos. Yo creo que como padres, como madre, vamos a pelear por nuestros hijos hasta ver lo prometido de parte de Dios. Pero también hay cosas que nos compromete a nosotros porque muchas veces oramos o peleamos en la forma equivocada y con quien no tenemos que pelear. Una de las cosas que nos advierte la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, nos está diciendo en capítulo 6, versículo 11, hace una expresión bien interesante donde expresa, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 añade, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y más adelante dice, sobre todo en el versículo 16 de ahí, Efesios 6, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. Como dice otro texto, y lo dijo Pablo, por fe andamos, no por vista. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado en la forma equivocada? Hemos salido heridos, hemos salido derrotados y quizás echándole la culpa, como leíamos en el Salmo 42 en tiempo devocional, donde el escritor bíblico dice, júzgame, oh Dios.
Y ese juzgar es, mira lo que hay dentro de mí. Qué bueno es cuando estamos en medio de las dificultades, de la lucha. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles las instrucciones que tú tienes para mí? En esa confianza que tenemos, en esa oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios, podemos ver esa bondad del Señor, esa misericordia, esas instrucciones de Dios. Y cuando Dios te da esas instrucciones, sea por la palabra, sea por una impresión, el Espíritu Santo siempre obrando en unas maneras que solamente Dios las puede utilizar, pero sobre todo nosotros confiados en que hay una respuesta de parte de Dios. Pienso, y lo decía ayer y lo repito hoy, que Josué en este caso, inclusive lo que está hablando, la referencia que está haciendo el versículo 19 de aquí de Josué capítulo 11, donde dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Gabaón. Pero sobre todo lo que dice la parte final, todos lo tomaron por la guerra. Hay cosas que nos van a costar. Podemos predicar un evangelio quizás de ocultando ciertos compromisos que nos dice la palabra, y inclusive engañando, diciendo que con Dios todo es fácil. Venga Dios y se solucionan todos los problemas. No es así. Más bien, venga Dios y te va a dar las instrucciones como salir victorioso en medio de las batallas. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33. Y me llama la atención en una de las versiones, creo que es Nueva Traducción Viviente, dice, les he dicho esto anterior para que en mí tengáis paz. Le está hablando el Espíritu Santo dentro del contexto, le está hablando de los momentos que va a pasar. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo, dice ahí la palabra, tendrán muchas pruebas y tristezas. Es una promesa también que nos da, tal vez algunos no lo van a tomar así. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces con esas cosas que vimos en el mundo y que tenemos que enfrentar? Dice, no pocas, dice, muchas pruebas, dice esta versión, y muchas tristezas. ¿Quién no ha pasado por prueba? A lo mejor lo estás pasando. ¿Quién no permanece a veces o mejor, no pasa por momentos de tristeza? Muchos. Pero ¿qué hacer y cómo enfrentar esas pruebas y cómo superar esas tristezas? Ahí mismo en esta versión lo que nos está diciendo una solución. Pero anímense. ¿Cómo me voy a animar en las pruebas? ¿Cómo me voy a animar en las tristezas? Pero ahí el Señor, la instrucción que está diciendo, todo parte de un estado de ánimo que nosotros tengamos. Hay momentos que decimos, Señor, mire, sabe que yo no quiero salir ni de mi cama, me quiero quedar dormidito, Señor, y si está haciendo a veces frío como hace aquí en Bogotá, a veces, qué bueno tomar otra sábana y echarnos y colocárnosla encima y permanecer en un estado depresivo. Pero algo que él dice, no te quedes ahí, anímese. Y qué interesante que no está diciendo en esta versión, te voy a animar, te voy a enviar quien te anime, porque siempre estamos esperando a alguien que venga y nos anime. Inclusive a veces rechazamos a aquellas personas que vienen de parte de Dios a darnos una palabra de ánimo. Pero si nosotros hemos cerrado el corazón y estamos obstinados en simplemente permanecer tristes y casi como derrotados, sabiendo que el Señor nos está alertando, la mejor forma de salir de esos estados es tomar la decisión de animarnos. No voy a estar más triste por esta situación, no voy a sentir temor así se levante, como dice la promesa de Mateo, donde el Señor Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y tú eres la iglesia porque Dios habita dentro de ti. Pero anímense. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a animar? Porque hay un ejemplo que nos dejó Jesús. Dice, porque yo he vencido al mundo. Estaba algún tiempo atrás dando unas conferencias y estamos hablando de los enemigos que tenemos. Tres enemigos formidables con los cuales nosotros tenemos que batallar y batallamos constantemente. Uno es la carne, los apetitos que hay dentro de nosotros, cosas que no hemos crucificado, como dice Gálatas 22, 23. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos, dice el versículo 23 del libro de Gálatas. Y hay una batalla por aquellas cosas que el alma quiere.
y la quiere obtener simplemente por un capricho, más no por una necesidad, ni mucho menos por una dirección de parte de Dios. Pero también dice la palabra, otro de los enemigos fuertes es el mundo que trata de cautivarnos con todos aquellos ofrecimientos que nos hace. Y vaya que el libro de Juan en sus escritos, él dice algo bien interesante en el capítulo 2, en Primera de Juan, capítulo 2, él dice algo que nos tiene que llamar la atención a nosotros y tener cuidado. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, bueno, el versículo 15, permítame leerlo, Juan 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amáis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hay en el mundo? Versículo 16. Todo lo que hay en el mundo. Están los deseos de la carne, están los deseos de los ojos y el orgullo, la vanagloria de la vida. Dice, esto no proviene del Padre, y esa palabra Padre, si tú miras las palabras, está escrito en mayúsculas refiriéndose a Dios, sino del mundo. Y para derrotar y para ayudarnos a animar en aquellas cosas que nosotros estamos tan urgidos y que quizás gastamos media vida tratando de alcanzar cosas que el mundo nos ofrece, cuando las podemos obtener de una manera diferente con la ayuda de Dios, batallando, enfrentando, teniendo lo prometido de parte de Dios. Dice el versículo 17, y el mundo pasa, y los deseos que batallan dentro de nosotros. Lo único que va a permanecer, dice la parte final del versículo 17 y 1 Juan capítulo 2, lo único que va a permanecer es el que hace la voluntad de Dios, y ese va a permanecer para siempre. Debemos siempre examinar si lo que tanto estrés nos está causando, tanta dificultad nos está causando, tanta tristeza nos está causando, realmente vale la pena sentirnos tristes por eso. Hay cosas que vamos a tener que soltar porque son caprichos del alma, son anhelos, son quizás deseos de nuestra alma que realmente no nos van a llenar de satisfacción como la satisfacción que nos trae el tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué bueno lo que está diciendo, al menos en esta versión en Juan 16:33. Pero porque yo he vencido al mundo. Él nos dio de ejemplo cómo caminar. Esto es el Señor Jesucristo. Cada vez que tengas problemas y dificultades, si vas a la palabra y permites que el Espíritu Santo te guíe en esa palabra, como leíamos en el Salmo 42, donde el salmista en medio de su batalla, pensando que Dios no le escucha, que Dios lo ha abandonado, que se ha olvidado de él, él dice, mire, lo único para salir de esta oscuridad es que tú envíes tu luz y tu verdad, porque ellas me guiarán, me conducirán a tu presencia. Y al entrar a tu presencia, todas esas necesidades, todas esas batallas interiores van a quedar a un lado, porque al ver la grandeza de Dios, la majestad de Dios, únicamente tiene la oportunidad o el anhelo grande dentro del corazón de adorar en su presencia. El mismo Job en el capítulo 23, cuando está en el peor momento de su enfermedad, de su prueba y aún de sus amigos consejeros que no eran los mejores, él se hace una pregunta, dice, ¿quién me dijera el dónde hallará a Dios? Y tú lo puedes leer en ese capítulo. Y él dice, si iría al oriente, no te encontrarías, al norte, al sur. No lo encontraría, estoy parafraseando el pasaje. Dice, yo correría hasta su silla, dice más adelante. Y tal vez se queda pensando y él expresa, ¿qué le diría yo al Señor estando en su presencia? ¿Llenaría mi boca de argumentos? Y él dice, no. Antes, yo resonaría con él ahí. En otras palabras, yo entendería el por qué estoy pasando, cuál es el propósito de Dios por el cual estoy pasando por esta prueba. Algo que me quiere enseñar
Dios a mí. Y es interesante cuando abrimos un panorama mucho más amplio, nos damos cuenta que las situaciones, esos momentos de angustia, como está diciendo ahí en Juan 16:33, esas pruebas, esas aflicciones, esas tristezas, no solamente van a fortalecer nuestra fe y vamos a conocer a Dios en medio de esas pruebas, sino que también vamos a poder dar testimonio a los que están a nuestro lado, cómo podemos superar los momentos de prueba y dificultad que pasamos. Una de las cosas que son claras en nuestra relación con Dios y también en la enseñanza que le damos a los que están a nuestro lado, especialmente a nuestros hijos, es mostrándole un estilo de vida diferente. Nosotros los podemos saturar con la palabra. Nosotros los podemos corregir a punta de Biblia, de textos bíblicos. Pero lo que nunca se le va a olvidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es la forma como nosotros enfrentamos los momentos de tristeza, los momentos de prueba, los momentos de incertidumbre que vivimos. Y sobre todo cuando hemos desarrollado una fe y una confianza absoluta en el Señor. Eso va a quedar marcado en el corazón de ellos. Y se van a acordar de la forma como nosotros actuamos, de la forma como esperamos en Dios y como Dios, por haber esperado en Él, nos ha sacado, nos ha librado y nos ha dado la victoria. Cuando entendemos las cosas desde esta manera, yo creo que nos animamos. Y el mejor ejemplo, como está diciendo en este versículo, es el ejemplo que Jesús nos dio. Dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El mundo ya está vencido por lo que está diciendo aquí Jesús. Pero nosotros tenemos que aprender a escoger lo mejor. En la semana pasada estuvimos hablando sobre eso. Y hay un texto más con el cual quiero terminar, que es lo que dice el Salmo capítulo 34, versículos 19 y 20. Y permítame, lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Salmo 34, versículo 19 y 20. Y voy a dejarlo con este texto que dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas. Qué interesante y recalco esto, porque nos está diciendo que los que son de Dios podremos tener muchos problemas, y me incluyo dentro de ellos. No dice, los que son de Dios no tienen problemas. No, no. Lo que está diciendo el texto es, los que son de Dios podrán tener muchos problemas. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Dice, pero Él los ayudará a vencerlos. Apóyate en Dios en medio de esos problemas, mi hermano, mi hermana. Mira este texto, léalo en la Biblia en lenguaje sencillo. Vuelvo y leo la primera parte. Dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él, Dios, los ayuda a vencerlos. Y el versículo 20 dice, Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. No es fácil, pero Dios te lo prometió y ten la plena seguridad de que va a llegar. Levántate en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana. Confía en esas promesas maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros y va a haber la victoria. No desfallezca tu corazón. Sí, pasamos por tristeza, sí, por incertidumbre. Hay momentos que no sabemos qué hacer, no sabemos lo que va a pasar con nuestra vida. Hay tanta opresión, tantas dificultades en medio de nosotros, pero también tenemos un Dios poderoso que si nos apoyamos en Él, si confiamos en Él, Él nos va a ayudar a salir adelante. ¿Qué te oramos en estos momentos? Le decimos, Padre precioso, qué hermoso es contar con tu ayuda, con tu bendición. Qué hermosas con estas palabras que nos animen este día, Señor. Envíe esa luz y esa verdad, Padre. Que aunque, Señor, muchas de las cosas que tú nos has prometido, Señor, vamos a tener que pararnos firmes, Padre. Discernir lo que hay en el corazón, entregar esas cargas y confiar, Señor, en ti, pero también recibir las instrucciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, susténtanos, fortalécenos, aliéntanos, Padre. No podemos solos, Señor, lo reconocemos en este día. Ayúdanos, Señor. Envía esa ayuda sobre mi hermano, sobre mi hermana, Señor. Levántales y que ellos puedan tomar esa decisión de pararse firmes, Padre, confiados en ti, en tus promesas, aferrarse de su mano y proclamar que tú eres el Dios victorioso, que tú eres el Dios todopoderoso. Gracias porque no estamos desamparados.
porque mi hermano y mi hermana, Señor, puede confiar en ti, Padre. Te alabo y te bendigo por lo que estás haciendo, por la palabra que nos das. Y yo sé que esta palabra produce, Señor, multitud de beneficios en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias te damos, Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano. Adelante, no estás solo. Dios te dará la victoria. Le habla su pastor Elian de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.